Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias. Vemos que el creador tiene un propósito del por qué tuvo que suceder lo del arca. En un principio vemos que el creador utiliza este pueblo para robar el arca, ¿verdad? Con el fin de castigar a los hijos de Eli por el mal que estaban haciendo y ¿verdad? Para avergonzar al pueblo de Israel, al pueblo de lo que hicieron, de haberse llevado el arca sin consultar allí al campamento donde estaban en guerra. Pero no obstante, también vemos que también había un propósito con estos pueblos paganos. También el propósito era castigarlos a ellos y avergonzarlos. Vemos este relato que es súper mega gracioso, donde ellos se preguntaban cómo es posible que nuestros dioses se cayeran, o sea, era algo ridículo. Y dentro de lo ridículo y absurdo, ellos igualmente no dentro de su ignorancia no caían en cuenta de que sus dioses no eran nada, o sea, eso no era nada, piedra y yeso, más nada, no hacen nada, no ayudan en nada, no salvan, no hablan, nada, o sea, es algo que es sumamente gracioso. Esto me recuerda también un poco a un relato donde se lee en Isaías 44, donde dice, lo voy a leer, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Dice, los que moldean ídolos, todos son vanidad y sus obras más parecidas no aprovechan, sus testigos no ven ni saben nada, ni de modo que serán avergonzados. Bueno, no lo voy a leer completo, pero lo dejé ahí en grabación, ¿verdad? Para que el que lo quiera leer completo. Pero sí, en resumidas cuentas, pues prácticamente aquí se ve lo que el profeta Isaías habla. Esta gente con su ídolo lo que hacían era vanidad y nada próspero, o sea, no eran nada y fueron avergonzados. O sea, aquí vemos también la vergüenza de que el Creador les hace pasar, los enferma, los castiga por haber tenido la osadía de poner el arca en lugares donde tienen a sus baales. También vemos a veces esta frase que se lee en las escrituras donde cuando dice que el Creador, el Dios de Israel, es el Dios de todos los baales, o sea, él es el dueño de todo, de toda la tierra, y no hay ningún otro Baal, o sea, no hay ningún Baal ni ninguna otra cosa por encima de él, sino que ya él conoce el corazón de los hombres y sabe que los hombres se desvían a hacer estas cosas, a crearse dioses, a hacerse imágenes, y pues aquí vemos cómo el Creador pues los pone en vergüenza, los castiga por la osadía que hicieron. Vemos también que hoy en día todavía se sigue haciendo estas cosas. Vemos religiones donde las personas tienen ídolos de piedra, yeso, madera, etcétera, y van y les llevan ofrendas, se doblegan frente a esas imágenes, y el Creador los pone en vergüenza, porque en realidad eso es lo único que son, piedra y yeso, no hacen nada, no pueden hacer nada, no salvan ni nada. Y es bien curioso aquí el Creador que hace, o sea, el hecho de mover el arca de donde se supone que esté, todo lo que trajo, las consecuencias de lo que trajo todo esto, no simplemente para Israel hubieron consecuencias negativas, sino también para estas naciones paganas que adoraban otros dioses, que tenían sus ídolos, también fueron castigados. Y vemos también que estos pueblos también le tenían temor, o sea, ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios de palabra y que lo que decía lo hacía. Tenía una reputación el Dios de Israel tenía una reputación temerosa frente a todos los demás pueblos que rodeaban a Israel. Ya había una fama de que Israel tenía un Elohim poderoso, y ciertamente sí, así mismo es, y así mismo es y será.
Israel tiene a un Dios poderoso que los defiende, los protege, y que su palabra es y será siempre la misma. O sea, no es un creador que no cambia porque él no tiene tiempo. El tiempo no es como nosotros, que nosotros no podemos saber lo que habrá en el futuro, pero el creador sabe lo que fue, lo que es y lo que será. Entonces, por eso es que él no cambia de opinión, por eso es que él no se puede arrepentir de nada, porque él ya sabe todo. O sea, él ya sabe qué sucederá, él ya sabe cómo el comportamiento del hombre. Por eso es que muchas veces sabemos que el pueblo de Israel, o sea, ya se sabía que el pueblo de Israel se iba a desviar, y vemos con Moshe, el creador se lo dice, con Yehoshua también se lo dice, varias veces el creador lo dice, de que este pueblo ahora mismo me está sirviendo, pero dentro de poco se van a desviar y van a adorar a otros dioses y van a imitar las costumbres y las prácticas paganas de otros pueblos, y los voy a castigar porque ya yo se los dije, ya yo les di a escoger entre la maldición y la bendición. Entonces es bien curioso, ¿verdad? Este relato nos hace recapacitar y pensar en la ridiculez de querer tener amuletos, figuritas, imágenes, y creer que ese objeto nos va a proteger o nos va a librar de algo, cuando en realidad es todo vanidad. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Y ya leímos en el capítulo anteriores cómo ellos buscan de amuletos el arca del pacto y resulta ser destruido. Así que más claro que el agua no puede estar. Así que no se puede estar cogiendo nada de amuleto, porque el creador es quien da la paga a quien realmente desea darle la paga, el castigo, la recompensa. Son muchas cosas. Gracias por ese aporte, Ilian. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí hay varias cosas. Primero, lo que significa el arca, el Aarón HaKodesh, y cómo fueron las instrucciones al construir esta arca. Pues realmente ahí va a habitar la presencia divina, la Shekinah. Entonces vemos como metafísicamente, o decir físicamente, un alto voltaje de la presencia, por decirlo así. Entonces lo que hace el arca, lo que es el arca, es realmente que ahí esa vasija iba a habitar, o iba a dar señal más bien de la presencia divina al campamento de Israel. Entonces, si es sacada el arca, la pregunta que nos hacemos, ¿seguirá la presencia divina al arca? ¿O la presencia divina sigue a pesar del arca? Entonces, aquí vemos la contestación. La representación del arca, como se le había dado al pueblo de Israel, trae a su memoria la presencia divina y las instrucciones que se le dan al pueblo a través de Moshe, y lo que significa esta arca, la vasija para que la presencia divina estuviese con ellos. Sale fuera del campamento, sin embargo, sigue esa energía de alto voltaje, por decirlo así, alrededor de lo que significaba esa arca para el pueblo. De manera que cuando los Pelistim tomaron el arca, la llevaron a Ben Hazer, a Ashdod. Entonces la trajeron, por decirlo así, a un vacío. ¿Por qué? Porque esta figura de Dagón, o este ídolo de Dagón, hecho por manos humanas, jamás se iba a comparar a lo que significaba la presencia del arca en medio de ellos. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Dagón aparece sin manos y sin pies, obviamente pues estamos hablando de un mensaje hacia el pueblo. Ese fue el primer mensaje. Ustedes no van a poner la presencia divina en nada que ustedes formulen con manos humanas o que se represente un ídolo. Pues entonces, a raíz de esto, ellos pues siguieron. Entonces se agrava la mano del Eterno, dice el número 6, que se agravó la mano del Eterno
sobre los de Asdodim y los asoló, entonces los azotó con unas hemorroides. Entonces vemos qué era Dagón para ellos. Pues Dagón para ellos era como una figura, un cuerpo que tenía forma de pez, pero dice que su cabeza y sus manos tenían forma humana. ¿Y qué fue lo que se cayó? Pues se cayó la cabeza, se cayeron y queda como un torso, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay un mensaje. Nada de lo que ustedes formen es superior a la naturaleza o la imagen que tenemos de esa imagen divina que había sobre el campamento de Israel. Entonces, es una forma de idolatría en el cual ellos entienden que vamos a poner la fuerza del Dios de Israel aquí en Dagón. Pues mira, destruido Dagón, ese es el primer mensaje. Entonces, luego de eso, cuando se agrava la mano del Eterno sobre ellos comenzaron a tener unas hemorroides. Que estas hemorroides más bien dicen que comenzaron a destruir los intestinos de ellos a manera que estaban en carne viva y el dolor era insoportable. Entonces, luego de eso, surge como un tipo de plaga de ratones. Dice que los ratones que se alimentaban de esa enfermedad, entonces por eso es que ellos, tratando de apaciguar, digo yo, lo que ellos entendían o en su percepción, porque aquí también vemos mucha ignorancia, obviamente, ellos trataron de apaciguar, envían el arca, pero vamos a enviarla con estas ofrendas de paz. Entonces ellos hacen estas figuras de oro como para lidiar con el pecado de la culpa, con figuras de las hemorroides y figuras de los ratones. Entonces la envían con las vacas. Entonces también eso fue incorrecto porque ellos apartaron esas vacas de los pequeños, de las terneritos, o sea que está también incorrecto en la forma que lo hicieron y en un carruaje de madera. La madera también representa como simbólicamente la naturaleza humana, o sea que ninguna naturaleza humana puede llevar esa naturaleza tan fuerte del Creador. Entonces cuando la llevan, vemos como en el camino ellos, los hombres de Bet-Shemesh, como llevan a Bet-Shemesh, estaban segando la cosecha de trigo en el valle y cuando alzaron sus ojos vieron el arca y se alegraron. Y llevaron el arca. Entonces allí ellos ofrecieron los holocaustos y los sacrificios en aquel día. En otras palabras, que la misma gente de Bet-Shemesh, como estaban tan emocionados de ver el arca, aparentemente ellos abren la cobertura del arca, que no se supone tampoco, y también ellos caen bajo mortandad. Entonces, estos príncipes de los Pelistín vieron lo sucedido y volvieron a Ecrón en ese día. Dieron las 5 piezas de plata por los príncipes y las otras 5 sobre una gran piedra. Hasta este día dice que está esta piedra en el campo de Josué de Bet-Shemesh. Pero dice que el Eterno mató a la gente de Bet-Shemesh porque miraron dentro del arca del Eterno. En otras palabras, quitaron esa cobertura. En otras palabras, tomaron ese simbolismo de santidad en el aspecto de los mandamientos que se le había dado, de las instrucciones, de lo que representó el arca para ellos. Tomaron esto como que si fuera cualquier instrumento. En otras palabras, no solamente el arca como instrumento, sino con lo que representaba. En otras palabras, tomaron ligeramente el mensaje del Eterno, como ellos les había hablado a través de Moshe. No tomaron cuidado. Y a raíz de eso dice que el Eterno mató del pueblo 70 hombres y 50,000 hombres. Y estuvieron de duelo el pueblo porque hirió el Eterno al pueblo con gran mortandad. Entonces dijo la gente de Bet-Shemesh, ¿quién podrá mantenerse delante del Eterno Elohim, Santo Todopoderoso? ¿Y dónde subir el arca desde nosotros? Y enviaron mensajeros a Kiriat y Arim diciendo, han devuelto a los Pelistín el arca del Eterno, bajen y háganla subir ustedes. Entonces, en otras palabras, ahora estamos viendo la mano del Eterno. Ahora están respetando lo que representa. En otras palabras, esto hoy en día, ¿cómo lo transferimos hoy en día? No podemos tomar de las cosas sagradas, de lo que está en la Torá, y
y tratar de sustituirlo o hacerlo, y lo voy a decir así, mira, muchas veces las personas justifican libros, o por decirle así, aún, y perdónenme los hermanos cristianos, pero aún el Nuevo Testamento lo tratan de interpretar ajustándolo a palabras que están en la Torá, y no se puede sustituir la Torá para ajustar y justificar el Nuevo Testamento. Sabemos, claro, que hay personas pues que obviamente pues han puesto su fe, no estamos aquí para ofender la fe de nadie, pero definitivamente hay que levantar la Torá sobre todas las cosas, porque fue las instrucciones dadas por el Eterno, y no poner a otros libros o explicaciones de otras personas o espirituales o rabinos a la misma par de la Torá. Y aquí lo estamos viendo. Quizá Dagón en ese tiempo era muy de importancia en esa región, pero no se puede poner la Torá sobre eso para validar esa idolatría o esa filosofía de Dagón, en otras palabras, para validar otra filosofía, otras religiones, otros libros espirituales, tratar de ajustarlos con la Torá. De ninguna manera. Eso constituye también otro tipo de idolatría. Entonces, sí, el que quiera buscar realmente el rostro del Todopoderoso, del Elohim de Israel, tiene que definitivamente entrar en Torá y no tratar de ajustar a la Torá a otras enseñanzas, a otras filosofías que están fluyendo, que se digan que sean espirituales o que sean de la misma Torá. La Torá es la Torá y hay que amarla de corazón. Y esta es una enseñanza aquí en esta Haftará, pues, en este libro de Samuel. Pues gracias. Solamente eso es lo que quería aportar. No me gusta tampoco citar a nadie para ser ofensiva, pero tengo que dar ejemplos tangibles para que las personas entiendan de lo que se está hablando. Pues gracias. Gracias, Minerva, gracias, excelente aporte. Sabemos que no se trata de ofender, y no lo has hecho, claro, pero has puesto ejemplos que tienen que ser clave para que esto no siga sucediendo. La gente abre los ojos. Las emociones hay que controlarlas. Miremos estos grandes ejemplos. Tenemos que aprender de estos ejemplos. ¿Cuánta gente murió conociendo la ley? Porque cuando llegó el arca al territorio israelí, estos filistín estaban pendientes también. Lo llevaron por alguna razón. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel en ese momento? Cogió la leña, hizo fuego, sacrificó, miraron dentro del arca, conociendo la ley, hicieron lo malo, por eso murió tanta gente. Entonces, eso hoy en día pasa. Conociendo la ley, tanta gente muere, tanta gente ignorante. Oye, pero si está ahí, no tenemos que estar buscando más allá. Esto no es nada nuevo. La Torá siempre ha estado y siempre va a estar. Y uno de los beneficios que tenemos ahora, hoy en día, es que es tan alcanzable, o sea, cualquiera la puede tener en la mano. Entonces tenemos las cosas aquí para saber cómo actuar cuando pasen, a lo mejor, un sinnúmero de cosas. No nos podemos llevar, las emociones no dicen nada. Mucha gente hoy en día se dejan llevar por las emociones, son bien, las emociones promueven todo. Entonces estos líderes religiosos son los que buscan promover en la gente las emociones para decir ni que aquí pasó el milagro, ni que aquí está la verdad, manipulando sucesos, eventos y escenarios, cuando no es así. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Miren lo que le pasó al pueblo de Israel cuando el arca fue llevado por los filisteos nuevamente a su territorio. Se emocionaron tanto de verla que quisieron hacer lo que no les es permitido. Entonces, ahí llevan el castigo. ¿Cuánta gente tuvo que pagar por esa ignorancia? Pero no era tampoco una ignorancia, es que las emociones muchas veces nos ciegan. No nos hace como que pensar claramente. Entonces tenemos que estar, antes de hacer una acción, debemos de hacer una reflexión. Espérate, una autorreflexión. ¿Es esto lo que se debe de hacer? No. Eso yo no lo puedo hacer. Porque mucha gente hoy en día, claro, en estas festividades estamos nosotros como que
no de luto, pero estamos como en amargura, claro, porque es un tiempo donde le celebran a deidades y la gente mucha gente quiere, y tenemos familiares que quieren que celebremos estas fiestas. Y a veces esto aquí, esto allá, entonces las emociones hacen también que puede promover a que tu ciclo familiar, tus hijos, tu esposa, tu esposo, se promuevan a través de esas emociones. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo estas naciones promueven esas emociones para que nuestros hijos no caigan, nuestra familia no caiga, la visita que a lo mejor llegue a nuestra casa, porque tampoco no se trata de rechazar una visita que venga, porque lamentablemente en estos tiempos es que le dan a mucha gente libre, la gente no trabaja, tienen el tiempo de poder visitar, pues uno aprovecha ese momento. Pero tenemos que controlar esas emociones y decir, espérate, esta no es nuestra festividad, y lo tenemos claro. Voy a seguir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Que estoy de acuerdo en lo que dijiste, que el pueblo judío no se puede asimilar absolutamente nada de lo que las naciones brindan, ¿verdad? Cuando las naciones tratan, ¿verdad? Y nos ponen a nosotros en esa situación, ¿verdad? De que quieren que nosotros nos asimilemos a lo que ellos están celebrando o están promoviendo. Es como ponernos una piedra y eso les va a ir mal a ellos, porque el creador vela por nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como tú dices, la familia quiere venir a imponer, a preguntar, y bueno, yo siempre dejo claro que no hagan eso, ¿verdad? Porque por su propio bien, en pocas palabras. Lo otro era, ¿verdad?, sobre la lectura, que los filisteos sí sabían que ese era el arca, ¿verdad?, del Dios de Israel, pero a mi parecer ellos no entendían el significado en su extensión total del arca, ¿verdad? Yo digo que, ¿verdad?, por lo que leí, que ellos tomaron el arca y se lo llevaron a Dagón como una ofrenda, porque tenemos que acordarnos que el arca era un espectáculo, un artefacto que estaba, o sea, si vamos a leer en el momento donde el Eterno le dice a Moshe las especificaciones de lo que va a hacer el arca, cómo va a lucir y qué van a usar para crearlo, tú dices, eso era un espectáculo. Y no solamente eso, era una belleza, obviamente, oro, piedra, bueno, era algo hermosísimo, pero, como dijo Minerva, la Shejina del Creador estaba sobre ella, estaba ahí. Si vamos más allá, tenemos que recordar que para todas las batallas que el pueblo de Israel, ¿verdad?, llevaban el arca. Delante de ellos iba el arca en todo momento. Cada vez que Yehoshua iba con el pueblo a luchar y a conquistar, el arca iba delante de ellos con los levitas y los sacerdotes. Entonces yo creo sí que ellos como que pues sí sabían que era el arca del Dios real, pero no entendían su significado en su extensión. ¿Y qué sucede? Bueno, quedaron en ridículo. Pasó todo lo contrario. Dagón, el dios de ellos, cayó postrado delante de semejante, ¿verdad?, artefacto santo del Creador. Imagínense tú tener unas creencias, ¿verdad?, porque yo sé que ellos tenían una creencia en Dagón firme, y al ver eso, lo que sucedió, su dios está roto porque se rompió y todo, cómo se tenían que sentir, o sea, era una frustración lo que ellos tuvieron que sentir. Bueno, quedaron en vergüenza, punto. Ese la enseñanza aquí, que las cosas del Creador, como dijo Minerva, lo que dijiste fue increíble, o sea, estoy totalmente de acuerdo
lo sagrado del Creador no se puede mezclar con absolutamente nada. La Torá va por encima de todo, y tratar de hacerlo para mí es como tomar pues la Torá, ¿verdad? Lo sagrado, la palabra del Eterno, como si fuera nada. Entonces, bueno, todos los comentarios fueron increíbles, estoy súper de acuerdo con ellos, y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonave, por el aporte. Claro, eso sería como una ofensa, mezclar lo profano con lo puro, y eso fue lo que trataron de hacer. Gente, no digo que la gente estaba profanada, pero no podemos mezclar las cosas que son apartadas con las cosas como están estipuladas en la Torá, que el Creador estipula bien claro que el pueblo no se puede acercar a ella. ¿Alguien más de los que está escuchando quiere dar algún aporte? Daniel, otra cosa que tú estabas hablando sobre las emociones, ¿verdad? Las emociones que nos ciegan. Entonces, esas emociones expuestas, ¿verdad? Lo que crean es desorden. Y el desorden no proviene del Creador. En mi tiempo, ¿verdad? Muchos años atrás, yo siempre veía estas personas con emociones, ¿verdad? A flor de piel, donde no reflexionan, y se creaba un desorden completo. Y yo decía, pero ¿cómo puede crearse un desorden así si cuando vamos a la Torá, ¿verdad? A lo que ellos le llaman Antiguo Testamento, en todo momento hay un orden para todas las cosas. O sea, en el templo hay un orden, nadie que no estuviera, ¿verdad?, permitido entrar ahí, simplemente no puede entrar. Vemos muchos diferentes ejemplos, los mismos hijos de Aarón, lo que le pasó por no hacer las cosas en el orden que el Creador les dio. Entonces ahí no podíamos estar en un desorden con las emociones a flor de piel, creyéndonos que todo lo que sentimos, pensamos, proviene del Creador, porque no es cierto. Y nada, eso era lo último que iba a añadir. Gracias, Jonave, por el aporte. Isaac, adelante, Isaac. Quería agregar que parece interesante en esta historia que con respecto a las vacas, ellos mandan a que las vacas no carguen ningún yugo, y que mandan que los becerros sean encerrados. Y esto también se hizo para probar si efectivamente las vacas que no trabajaban con yugo, es decir, nunca se les había puesto un yugo, si ellas se iban a mover o no, porque como no tenían esta costumbre, o sea, las vacas no trabajaban con yugo, lo más probable es que no iban a moverse, se iban a quedar allí, apresadas con el yugo, y si encierras a los becerros, se iban a quedar, obviamente, son animales, pero sienten, por instinto, se iban a quedar porque están los becerros allí. Es decir, todo estaba hecho para que las vacas no se movieran. Sin embargo, el Eterno, y es allí el milagro, la evidencia del poder de la divinidad, a pesar de que tenían el yugo puesto, que nunca se les había colocado yugo, y a pesar de que los becerros estaban encerrados para que ellas no se movieran, es decir, para que buscaran estar con su cría, aún así se movieron. Y esto quedó pues para admiración de los filisteos, que fue prueba de que efectivamente la mano de Israel estaba en todo esto. Sin embargo, colocaron una tercera prueba cuando dijeron que si se movía no iba en dirección al pueblo de Shemesh, entonces había sido como un accidente o como algo que no venía de la mano del Eterno, y esta también fue superada. Indudablemente que debido a esto se demostró que todo había sido ocasionado por el Eterno. En segundo lugar, veo algo interesante en la historia, que es que Dagón era el dios en estos pueblos, también era conocido como el dios de la agricultura.
Algunos dicen que también el aspecto marítimo por su forma de pez, pero también de la agricultura. Cuando el arca está llegando al pueblo, dice que hay un hombre que la ve y se emociona, y esta persona estaba cosechando. Y es interesante porque nos habla de que él cosecha. Dagón es el dios de la agricultura. El pueblo de Israel no sigue a Dagón, y creo que hay un juego aquí interesante que nos hace ver que el pueblo de Israel, sin la dependencia de este dios de los filisteos, que supuestamente era el dios de la agricultura, aquí nos presenta dos alegrías, por decirlo así. Primero el arca llegando y segundo la cosecha. Entonces nos demuestra que es el Dios de Israel quien tiene poder, pues, sobre todas las cosas. También esto, por ejemplo, que dicen en relación a los pueblos que tienen el arca, o el pueblo filisteo que al obtenerla pereció. Siempre está esta leyenda de que el arca de la alianza está por aquí actualmente, que está por allá, que la tienen los etíopes, etcétera. Si eso fuese verdad, ya vemos lo que les pasaría. Es decir, que si realmente los etíopes la tienen en una iglesia oculta, como dicen, o no sé dónde, si eso fuese verdad, ya vemos lo que les pasaría a ese pueblo, porque no son dignos. Primero, por no ser parte del pueblo de Israel, y segundo, no solo por no ser parte del pueblo de Israel, porque incluso el pueblo de Israel también sufre o pereció por tener el arca, si no es parte de la casta, vamos a decir así, sacerdotal, que es la única o de los levitas, que son los únicos que pueden tener acceso directo, pues, al arca de la alianza. Y esto lo uno a lo que han dicho todos con respecto a las emociones, que también comparto, porque algo que siempre he dicho es que sobre todo el occidental, producto de la cultura helenística y de la cultura cristiana que impera en nuestras circunstancias, es sumamente sentimental. Y todo lo quiere juzgar conforme a los sentimientos. Entonces cualquier cristiano, por ejemplo, cualquier persona que lea este pasaje, va a decir que es un Dios malévolo, que es un Dios malo, porque ¿cómo va a ser eso si en su corazón ellos no tenían la intención y todo aquello, ¿no? Ese pensamiento es occidental, es un pensamiento helenístico, es un pensamiento cristiano, que todo aquel que sigue las escrituras debe abandonar, porque no podemos movernos o juzgar o interpretar las cosas conforme a las emociones humanas. En última instancia, aunque suene un poco pedante, en última instancia, querramos o no, lo entendamos o no, se tiene que hacer porque se tiene que hacer y punto. Tenga ganas o no tenga ganas. Sienta que quiero hacerlo o sienta que no quiero hacerlo. Esto es importante porque se ve de los dos lados, tanto del pueblo de Israel como de los filisteos, que a pesar de las emociones que hayan tenido, sufrieron pues las consecuencias. La presencia divina se aleja del pueblo de Israel, se acerca al pueblo de Israel conforme al pacto, si lo cumplen o no, porque en este caso el arca de la alianza está simbolizada también porque ella guarda el pacto, es decir, guarda como el contrato, pues. Y ese contrato, a pesar de que nunca será destruido, si las cláusulas del contrato no se cumplen, generan una consecuencia. Y esa consecuencia es producto del pecado del pueblo de Israel. Entonces, la presencia divina no es que se aleja. Vamos a decir que uno dice se aleja en términos humanos, ¿no? Pero ella siempre permanece con Israel. Vamos a decir que la presencia divina, en términos humanos, opera de acuerdo a las cláusulas del incumplimiento, y en consecuencia viene el castigo divino. Si el pueblo de Israel cumple el contrato, Dios también cumplirá con la parte de su contrato, y entonces traerá prosperidad, traerá bendiciones, etcétera, pues al pueblo de Israel. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese excelente aporte. Claro, estas cláusulas están en la Torá, y muy bien dijiste y has dicho,
sí, esto es un contrato, más bien, Israel debe de seguir estos términos para que entonces esté la bendición sobre Israel. Entonces, si Israel no cumple con esta parte, pues entonces le tocará la maldición. Pero eso lo vemos a lo largo de la historia. Una vez el pueblo sale del desierto, obtienen una gran maldición también ahí, pero después obtienen una gran bendición. Después tienen una gran maldición y bendición. Cuando venimos a ver la mayoría de los libros de las escrituras son bendición, maldición, bendición, maldición, y el creador no es que se va, sino es que el creador no lo escucha, pero el creador sabe que está con Israel y está con las personas justas, él está, porque realmente el creador le conviene un pueblo, este colectivo, pero el creador está cercano a todo aquel que lo invoca de todo corazón. El creador lo escucha y hace según su ruego y lo favorece. Pero el creador también le conviene tener este colectivo, este pueblo, porque sin este colectivo no están los sacrificios, no están las ofrendas, no están los términos de para limpiarnos de las impurezas por cadáver, porque ahora mismo no está eso lo trae el templo. Son muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Este colectivo es bien importante para que el pueblo siga manteniendo este orden. Deseo a todos, chavo a todos. Shavuot Tov. Aguato. Shavuot Tov.